Trabajadores, mujeres, pueblos unidos, luchando por derechos sin descansar nunca. Con la radio como herramienta aportamos a la causa de resistencia y lucha. Pero ¿ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, digamos, se va a decidir de alguna manera para no morirse. Luchando junto a los que resisten contra el capitalismo y el odio. Enfrentamos al poder, a los que nos oprimen, con la verdad y la justicia como nuestras armas. No nos callaremos, no nos rendiremos. Con la máquina de la radio llevamos la voz de los que luchan. Carne de máquina. Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Carne de máquina, somos parte del camino, luchando junto a los que resisten contra el capitalismo y el odio. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Carne de Máquina, un programa hecho en Cortinas por Lito y Flor, con la columna de opinión de nuestro compañero y amigo Raúl, con la cobertura de Ana Tapia, con la columna de opinión de nuestro compañero Daniel Ruiz, y como siempre, quien les habla, Sebastián Díaz Infante, pero no me encuentro solo, me encuentro con mi compañero y amigo el Tano. Hola Tanito, ¿cómo estás? Hola Seba querido, ¿cómo va la vida? Soy el Tano Omar Rombolá y junto a Sebastián Díaz Infante y todo un equipo hacemos este programa que se llama Carne de Máquina, un ciclo de laburantes para laburantes que sale los domingos por streaming en Radio Semilla de 11 a 13 con una retransmisión los miércoles de 22 a 0. O puedes encontrarnos en nuestras redes sociales de Facebook, YouTube y otras tantas. ¿Cómo va la cosa, Seba? Acá estamos, Tanito, en otra semana de lucha, otra semana donde llena de conflictos, donde otra vez represión hacia los jubilados, donde otra vez tenemos conflictos con los laburantes, plantas que van cerrando, compañeros que se van quedando en la calle, y que el gobierno, mientras tanto, sigue queriendo hacer de las suyas con esto de la reforma laboral, con la quita de derechos hacia el laburante y hacia el pueblo pobre. Sí, estamos en una sucesión de hechos que cada semana está marcada por alguna novedad, ¿no? El gobierno pone el pie en el acelerador en el tema de la reforma laboral y pese a que la CGT de la boca para afuera dice que la va a enfrentar, hablan de paros y qué sé yo, hay un tema inquietante para los laburantes, que es, por ejemplo, algunas partes de la reforma laboral que son, digamos, un verdadero dulce para la burocracia sindical, que es, por ejemplo, el fondo de cese de desempleo o el fondo de cese laboral, ¿no? Donde existe la posibilidad de que lo acuerden por convenio y que, por ejemplo, el ente recaudador de esas cuotas del fondo de cese laboral sea la misma burocracia sindical, que ahí habría una nueva caja para la burocracia, ¿no? Entonces, la verdad es algo muy preocupante para los y las trabajadoras porque, bueno, otra vez la burocracia tiene elementos concretos de donde agarrarse para querer negociar a costa de los laburantes una nueva caja de dinero para ella misma, ¿no? Una nueva caja de dinero para ella misma. Tal cual, es como vos decís, Tano, más plata para los gremios, más plata para la CGT y menos plata para el laburante, ¿no? Exactamente, y por otro lado, a cambio de eso, es la entrega de derechos, ¿no? Lo que se viene, ¿no? El banco de horas, el tema de aumentos por mérito, ¿no? El famoso aumento flotante, no sé cómo le llaman, ahora no recuerdo cómo se llaman, pero le darían aumento al que más se rompe el culo laburando o al que la empresa quiera beneficiar en detrimento del conjunto. Eso va a generar que algunos compañeros sean castigados por tener una posición de reclamo frente a la empresa y sean rezagados en los aumentos salariales, ¿no?
Tal cual, tal cual. Una nueva forma de castigo de la patronal, ¿no? Tenemos que tener la palabra. Una nueva forma de castigar al laburante que reclama lo suyo, ¿no? Porque ahí va a estar el ojo de la tormenta. Y rompe la negociación colectiva. Exactamente. Es lo central. Por un lado, una nueva forma de castigo y por otro lado, rompiendo la negociación colectiva. Es que el gobierno necesita, también para implementar todos estos cambios, porque pese a que la CGT, bajo mi punto de vista, ¿no?, está encolumnada en una nueva negociación, los laburantes igual salen a pelear, ¿no? Como vos muy bien dijiste, ¿no? Empresas que cierran, que despiden, y los laburantes la pelean desde el norte hasta el sur del país, ¿no? Y para ello necesita ejercer la más brutal represión y tratar de empezar a callar a aquellos que siguen manteniendo las voces de reclamo. En este caso, esta semana, los medios de comunicación del gobierno, relacionados con el gobierno, que apoyan al gobierno, como La Nación, TN, Clarín, todo eso, hicieron una campaña, se lanzaron a una campaña contra el dirigente de la CTA y ATE, Rodolfo Aguiar. Aguiar había planteado, según estos medios, que había que tirar abajo este gobierno, que había que seguir movilizando. Es lo que ellos apuntan, ¿no? Lo tratan de culpar de golpista, desestabilizador o cosas por el estilo. En realidad es un mensaje no para Aguiar, sino para el conjunto de los trabajadores, ¿no? Si vos vas a pelear, te vamos a poner causas de sedición, te vamos a poner causas de terrorismo, como ya lo hicieron, ¿no? Como ya lo hicieron. Tal cual, Tano, por pensar diferente, por reclamar lo tuyo, vas preso. Nosotros tenemos el caso del compañero de Daniel, que él estuvo preso una movilización y un año estuvo detenido. Exactamente, bajo el gobierno de Macri, y estamos hablando del famoso 18 de diciembre de 2017, cuando miles y miles de trabajadores nos movilizamos en contra de la reforma previsional del gobierno de Macri. Y bueno, fue una movilización masiva, y el gobierno de Macri también, ahí con Burlich y toda la misma lacra que hoy está en este gobierno, salieron a querer poner un escarmiento a quienes se movilizaron, ¿no? Fue una movilización que le pegó duro y que a partir de ahí el gobierno de Macri empezó la pendiente, ¿no? La pendiente hacia su salida. Sabemos lo que de pensar diferente y que te puedan meter en cana para hacerte una cate a palo. Y en el interín vos hablaste de Bullrich, que no sé si no fuiste a renovar tu DNI, que ahora lo firma Patricia. La verdad no fui. Claro, anunciar eso, viste, que la firma en el DNI, atrás iba a aparecer Patricia Bullrich, y era una edición limitada de 2000 DNI. Yo ni bien me enteré, salí corriendo a renovarlo. Y tenés el tuyo con la firma de la de Pato. De la comandante Pato, mira que así mirá, hay algo que quería agregar, ¿no?, a este análisis que estamos haciendo en este domingo. Estoy leyendo el libro de Alejandro Berkovich, El país que quieren los dueños, ¿no? Y me parece interesante el análisis que hace Berko en relación a el gobierno de Milei, ¿no? Berkovich plantea que la pelea que ejercen los grupos de poder en Argentina, los dueños de Argentina, los sectores más concentrados, es justamente por la disputa por la renta, por la disputa por la masa del PBI nacional, y venían desde la época de Menem, ¿no?, donde el Estado, en todas sus funciones que tienen que ver con educación, salud, digamos, las distintas funciones que cumple el Estado, gastaba un 25% del PBI, que luego, con los gobiernos kirchneristas, aumentó a un 35%, y que llegó a un techo en la pandemia de 42-43% del PBI
para gastos del Estado. Esto es lo que los dueños no soportan, ¿no? Que se haya concentrado tanto gasto en cuestiones de las que ellos plantean que el Estado se debe desprender, como lo plantea hoy claramente, como lo dice hoy claramente el gobierno de Milei. Estamos hablando de salud, educación, todas esas cosas que son para los pobres, ¿no? Para los que no pueden pagar la salud, la educación propia y distintas otras cuestiones. Hay un documento que firmaron justamente los dueños. Acá voy a citar textual del libro. Dice, estoy hablando de un documento que había salido de la Asociación Empresaria Argentina, AEA, ¿no? Un documento de AEA que plantea justamente una felicitación al triunfo de Milei y al intento de implementación de la ley Ómnibus que había puesto apenas subió el gobierno, ¿no? Y este documento entusiasta, que le llamó a la ley Ómnibus un paso adelante, está firmado por Roca, Luis Pagani, Héctor Magneto, Sebastián Bagó, Alfredo Coto, Carlos Miguel, Federico Braun, los Pérez Compán, Alberto Grimoldi, Eduardo Elstein, Miguel Argüelles, Martín Migoya y Marcos Galperín. Bueno, recordemos que Elstein le puso su hotel a Milei para que sea su base. Bueno, es el país que quieren los ricos, es un país donde no exista ningún derecho para los trabajadores y los sectores populares. Ni salud, ni educación, ni derechos laborales. Es por esa cuestión que apoyan con tanta determinación al gobierno, incluso hasta cuando aquellos empresarios que se dedican al mercado interno ven raleada su participación en la torta nacional porque la gente disminuyó su poder de compra. Entonces, bueno, aunque pierdan, van a apoyar igual. Y esto lo demuestra clarísimo porque acá hay una cuestión de fondo. Hay una cuestión de fondo que es la participación de la clase capitalista en general en lo que es la renta nacional, en el PBI, y aquí claramente le están disputando a la clase trabajadora, porque lo que se invierte en hospitales está volviendo a la clase trabajadora en forma indirecta, o en educación también. Bueno, estos se quieren, y reafirma lo que veníamos planteando, ¿no? Que quieren ir al hueso, que la concentración de la riqueza, que vemos como un proceso mundial, acá en Argentina, con el gobierno de Milei, empieza una etapa de aceleración en función de los intereses de los grupos más concentrados en relación justamente a eso, a la concentración de la riqueza y a la destrucción de derechos de las clases subalternas, ¿no? El van por todo, a por todo y hasta lo que hasta sacarnos la última gota de sangre no van a parar, no quieren parar. Y obviamente los más poderosos no son los que manejan el país, ¿no? Son los que manejan todo. Sabemos que son los que están en el gobierno, son títeres, y que los titiriteros son ellos, ¿no? De que los que mueven todo son ellos. Totalmente. No nos olvidemos que ahora Alfredo Coto es socio de Einstein, porque quieren comprar Carrefour y hacer un pequeño gran cambio en lo que es la base de Carrefour. Carrefour tiene grandes estacionamientos, eso a Einstein le sirve, le interesa, con su trabajito de gran empresario inmobiliario, ¿no? Porque dice que va a ser algo inmenso, va a cambiar toda la fachada de Carrefour para que ese estacionamiento tan grande que tienen, armar edificios y viviendas. Algo no menor. Para Alfredito Coto y el gran Einstein, ¿no? Pero como bien decías, vuelvo para atrás, como bien decías vos, Tanito, lamentablemente para el pobre, para el laburante, se nos hace muy difícil. Imagínate comprarte un terreno, un departamento, y estos tipos hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Es duro para el laburante, muy duro. La situación para nosotros es cada vez más complicada y más difícil, ¿no? Es así, y lo que se viene es muy duro,
y solamente dependemos de nuestras propias fuerzas como clase trabajadora. Es así. Como lo venimos planteando desde hace mucho tiempo, ¿no? La autoorganización de los trabajadores, la organización por abajo para la lucha, la construcción de autogestión, autoorganización, acción directa, autodefensa, la necesidad de coordinar, de construir coordinación por abajo, solidaridad por abajo, de reconstruir el tejido social de la clase trabajadora y el pueblo pobre, es una necesidad urgente, aunque sabemos que eso se construye a largo plazo. Es urgente a largo plazo, pero hay que empezar, digamos. Hay que empezar. Tal cual. No queda otra. Ahora, ya es tarde, digamos, pero es absolutamente necesario, ¿no? Esa construcción por abajo de autoorganización, autogestión, autogobierno de la clase trabajadora sobre su propia vida, ¿no? Bueno, en el transcurso del programa tenemos varias secciones, varias coberturas. Una es de la compañera Ana Tapia, que estuvo en Comodoro Pi. En el caso de el Indio Castillo, ¿no? Exactamente. En el caso del Indio Castillo, un represor de la CNU, de una organización de ultraderecha en los 70, donde se lo está juzgando por el caso de 1 y 60 en La Plata, ¿no? O sea, de ese centro clandestino. Y ahí hay un gran problema, justamente el tema de que la Corte Suprema de Justicia firmó un fallo que establece que la prisión preventiva no puede exceder los 3 años en ningún caso, ni siquiera en las causas de lesa humanidad. Esta decisión puede dejar en libertad a muchos represores, incluyendo al asesino del Indio Castillo. Así que bueno, es muy complicado, muy peligroso este paso adelante, y tenemos que salir con todo a frenarlo porque, digamos, coincide con todo, ¿no? Coincide con la necesidad del gobierno a intensificar la represión y a decirle a los nuevos represores: mirá, no vas a ir preso, nosotros empujamos la impunidad para que hagas lo que quieras, para que no solo arranques ojos con una estaca, sino que mates, ¿no? Por esa cuestión ya la conocemos a Burlich, ya sabemos la impunidad, por ejemplo, que tienen los asesinos de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, toda esa impunidad sobre las muertes en el gobierno de Macri. Bueno, quieren intensificar eso, quieren liberar a los genocidas y quieren darle un mensaje a los nuevos genocidas, ¿no? A los nuevos potenciales genocidas. Tal cual, dale vida libre. Que tendrán impunidad, ¿no? Eso es lo que se quiere instalar en el país. Por eso es muy, muy peligroso. Tal cual. A su vez, también en el programa tenemos la cobertura de nuestro compañero Daniel Ruiz, en el conflicto que tienen en la pesca de Chubut, que le están dando la concesión de la pesca a una empresa española. Exactamente. Ahí Nacho Torres, que ya viene con una causa de corrupción, ¿no? Donde fue denunciado primero por una empresa estadounidense por pedido de coimas. Ahora aparece esta empresa española y hay todo un conflicto donde hay varias partes en lucha, en puja. Están las empresas locales de pesca y los trabajadores, obviamente, que también están luchando por sus propios intereses de clase. Esto está muy bien explicado por la columna de opinión de Daniel Ruiz aquí en Carne de Máquina. En este programa inauguramos la columna de Larry, el compañero ferroviario del taller de electromecánica del Sarmiento, que nos viene a hablar de la historia de las bandas, en este caso Deep Purple. Es un fan de Deep Purple, la tiene clara y va a los detalles y a las pequeñas historias de la banda. Está muy bueno y no se lo pierdan. Y por último, y no menos importante, todo lo contrario, es importantísimo, tenemos la columna de opinión de nuestro compañero Raúl. Como todos los domingos, ¿no? Firme Raúl con su columna de opinión. Y bueno, Seba, ¿qué te parece si vamos avanzando con este programa? Dale, vamos con un tema musical. ¡Vamos las bandas!
En esta tarde de invierno, presidente Puerta con usted. Presidentes muertos. Niños encerrados en condición de hacinamiento, engendrando dolor, recorre sentimiento. Luego se pretende que el pibe no sea violento. Luego se pretende. No hay vuelta que darle, hay una solución. El delito y la violencia se curan con amor. Propone pena de muerte, tortura, mano dura, cárcel, reclusión, que cierren a la criatura. La ley se encarga de cancelar al reo. Una vez allí, olvídate, chao, nos vemos. Piensa, reflexiona, tómalo con calma. El hierro más duro, al calor se ablanda. Son pibes que nacieron en zonas marginales, donde reina la locura, donde faltan hospitales. Generaciones de familia con problemas laborales. Rotan los plomazos, se aprende la verdad. Desde temprana edad se les roba libertades. Obligados a delinquir por los forros federales. Conoces la historia de Luciano Arruga, muerto por la ley como en plena dictadura. En esos sitios donde reina la tristeza, no castigan delito, castigan la pobreza. En esos sitios donde reina la tristeza, no castigan delito, castigan la pobreza. En esos sitios donde reina la tristeza, no castigan delito, castigan la pobreza. En esos sitios donde reina la tristeza, no castigan delito, castigan la pobreza. Estás escuchando Carne de Máquina, luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Zapatillas, el del medio tiene fiebre y el remedio no aparece. La bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque el chata ya no tiene a quien fajar. Desde que ella está en la lucha y el piquete entró en su hogar. Piquetera, piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no hay casa. Y siguiendo con el programa, tenemos la columna de opinión de nuestro corresponsal en la Patagonia, Daniel Ruiz, sobre el conflicto de la pesca en Chubut. Buenas, mi nombre es Daniel Ruiz. Saludar a toda la audiencia de Carne de Máquina, agradecer el espacio y aprovechar el mismo para informar
sobre un conflicto que se está desarrollando en Chubut, que se generó en el sector pesquero a partir del anuncio del gobernador Ignacio Torres en Chubut de incrementar los permisos de pesca a favor de la empresa Alpesca. Este anuncio fue rechazado por los gremios, que anunciaron un paro de actividades en defensa de la producción y en defensa del litoral marítimo, pero también por parte de las cámaras empresariales, que rechazaron el incremento de los permisos de pesca, que podría adulterar un poco el mecanismo de la industria y podría acelerar el proceso de depredación del mar. Muy lejos de eso, habría que informar un poco a la audiencia sobre la situación concreta que se está dando en Chubut y con respecto a este conflicto. La empresa Alpesca fue expropiada hace más de 15 años por parte de los gobiernos de la provincia por incumplimiento de los contratos con respecto al sector pesquero, pero básicamente a partir del 2015 la empresa Red Chamber, que es una empresa estadounidense, adquirió aquellas acciones de Alpesca e intentó de esa manera empezar a trabajar en Chubut con respecto a eso. Cosa que no se ha cumplido porque tiene que ver con el mecanismo de trabajo en pesca y trabajo portuario, que es bastante complicado en el sentido de las leyes que se fueron modificando desde los años 90, que más adelante intentaré desarrollar. Entonces, la empresa Red Chamber hizo una denuncia en los tribunales de Estados Unidos, planteando que para poder operar en Chubut, el gobierno provincial de Ignacio Torres le había solicitado a sus funcionarios, entre otras cosas, una coima de 6 millones de pesos. Por lo tanto, dejó de operar en la provincia de Chubut. Junto con eso, el gobierno provincial le quitó los permisos de pesca en su momento a Red Chamber, una empresa estadounidense, para otorgárselos a otro grupo Profan, que es de capitales españoles, a lo cual, con diferentes anuncios, avisaban que empezaban a operar generando puestos de trabajos en la región. Esto generó bastante revuelo en el conjunto de los sectores empresariales y también en los sectores de trabajadores, porque Alpesca tenía en su momento alrededor de 200 trabajadores que quedaron a la deriva a partir de estas diferencias comerciales y legislativas entre el gobierno y las empresas. A partir de ahí es que se inicia este conflicto, básicamente porque el gobierno de Nacho Torres, el gobernador, habilita que discuta la legislatura de la provincia el incremento de 2 nuevos permisos para el nuevo grupo español, así pueda operar en Chubut. A partir de ahí se inicia la situación de conflicto, y a partir de ahí el gobierno tomó 2 resoluciones que sorprendieron al conjunto de la población y del sector pesquero. Una fue que levantó la sesión donde se iba a tratar el incremento de los permisos de pesca, teniendo en cuenta que los legisladores de Nacho Torres tienen la mayoría en la Cámara, levantan la sesión donde se iba a tratar. Y segundo es que a través de la Secretaría de Pesca le quitan la concesión que ellos mismos le habían dado al grupo Profan de España y se la vuelven a dar a Red Chamber de Estados Unidos. Esto tiene que ver también un poco con el alineamiento. A nivel nacional, el gobierno de Javier Milei tiene con Estados Unidos. Y también, en ese sentido, hay que remontarnos a lo que significó las modificaciones de la ley de pesca en los años 90. Nosotros en la Patagonia más sufrimos las privatizaciones de YPF, de gas del Estado, y todo lo que eso conllevó con respecto a los trabajos, a los pueblos que quedaron fantasma y las rebeliones que se dieron a partir
de aquellos pueblos que quedaron abandonados por el petróleo y la privatización. Pero nunca profundizamos un estudio sobre el sector pesquero y las modificaciones de las leyes pesqueras a partir del año 92 y la tarea justamente de aquel que era ministro de Agricultura y Pesca, Felipe Solá, con respecto con la distribución de aquellos permisos de pesca con respecto a lo que pasó. Para tener una idea, en el año 90, solamente en Comodoro Rivadavia, que no es una ciudad netamente pesquera, sino es una ciudad básicamente petrolera, solamente en Comodoro Rivadavia, en los años 90, habían 5.000 trabajadores ligados a la pesca, tanto en plantas como en la flota amarilla. A partir de los cambios de las leyes del año 90, esa ecuación se fue revirtiendo. ¿Por qué? Porque los permisos de pesca pasaron a manos no solamente de las empresas que nosotros llamamos fresqueras, la flota amarilla, sino a los barcos extranjeros, barcos factorías que producían en la propia embarcación y no tanto trabajo en tierra. Eso generó una gran desocupación y grandes conflictos en su momento, y eso es lo que está sucediendo actualmente. Los permisos de pesca mayoritariamente lo manejan las empresas, sobre todo los sectores congeladores, los barcos factorías. En un 90% de esos permisos lo manejan las empresas españolas. Y en esa disputa entra Red Chamber, que también quiere jugar y intentar copar mercado en Chubut. Y esa es la principal razón básicamente de este conflicto. Intereses intercambiados de diferentes sectores de multinacionales, en la cual el gobierno de Chubut juega de sumiso ante cualquiera de los dos, y eso es lo que está generando un poco esta situación. Esto es importante nombrarlo, el cambio de paradigma que se dio en Chubut, pero también porque también se ha minimizado el sector de la pesca, no es tenido en cuenta, pero es uno de los sectores que más recursos económicos genera en la provincia. Y los trabajadores portuarios ligados a la pesca, por más que se hayan disminuido en su número, sigue siendo un factor fundamental a la hora de las cuestiones económicas y a la hora de las luchas que ellos han realizado. Por eso es muy importante dar un seguimiento y también es muy importante dar una salida con respecto de la visión de los trabajadores a este sector que básicamente es ignorado, y sus luchas también son ignoradas, no solamente por la gran parte de la prensa, sino también por gran parte de los que nos consideramos luchadores o los consideramos de la izquierda, ¿no? Entonces esas luchas siempre son un poco olvidadas. Entonces para tener una idea, bueno, Comodoro, como viene diciendo, 5.000 trabajadores de la pesca hoy no llegan a 600, pero aún así sigue siendo importante en el rol económico que ellos van planteando. Para darse una idea de la magnitud de la que genera la pesca y las pérdidas que se dan a partir cuando hay conflictos obreros, en enero del 2024, en un paro solamente de los estibadores en Chubut, la provincia perdió 125 millones de dólares, solamente en un mes de conflicto, donde ese conflicto hubo detenciones, allanamientos a los sindicalistas, pero también hubo una gran respuesta de los trabajadores que lograron no solamente un triunfo con respecto a su reclamo puntual de aumento salarial, sino también lograron la liberación de sus compañeros que estaban detenidos casi 30 días. Entonces ese es un hecho muy importante. El otro tiene que ver con el paro que se dio en todo el sector de congeladores en todo el país, pero básicamente en el epicentro, que fue Puerto Madryn y Rawson, donde está la gran cantidad de langostinos y calamares. Solamente en julio, anunciado solamente por las empresas y el gobierno, solamente perdieron 200 millones de dólares en ese paro, que terminó siendo un triunfo parcial con respecto a lo que estaban reclamando. Y quiero detenerme ahí porque gran parte de esta disputa con respecto a lo que está pasando tiene que ver un poco con el avance de las empresas multinacionales con respecto a las condiciones laborales y las condiciones de soberanía que se están afectando. Las empresas españolas son las que están hostigando en primer medida
para que haya contratos individuales en las embarcaciones y que se eliminen los convenios colectivos. De hecho, fue gran parte del paro tenía que ver un poco con eso. Lo segundo es básicamente cambiar lo que fue con el DNU 340-2025 las reglamentaciones con respecto al mar, ¿no? Entonces, que entre flota extranjera con tripulación extranjera, varias cuestiones que afectan la soberanía mercante, y eso también fue uno de los reclamos que estaban en ese paro. Y el tercero, que fue el que no pudieron lograr y van a intentar lograrlo, es bajar el costo laboral, y en ese sentido ellos planteaban una rebaja de un 30% del salario de los trabajadores portuarios en Argentina. Bueno, esa lucha, los trabajadores con un paro bastante prolongado, con movilizaciones y piquetes en los puertos, lograron que no avance, pero van a seguir con ese intento en los próximos meses, como anunciaron las cámaras empresariales. Pero este conflicto de la pesca, por eso es importante tenerlo en cuenta, no solamente afecta económicamente al sector, sino también afecta los ingresos de las provincias, sobre todo las provincias patagónicas. Y no es casual que ante la retirada de YPF de las provincias y la baja producción en las provincias que no son, exceptuando Neuquén, las regalías petroleras han bajado bastante, y ahora mucho más van a bajar con respecto a el cero de exportaciones que le han firmado últimamente tanto el gobierno nacional como provincial. Pero los conflictos pesqueros afectaron las arcas de las provincias, y por lo cual si uno ve lo que es Chubut, Santa Cruz o Tierra del Fuego, las principales provincias con actividad portuaria pesquera, ve que hay muchos conflictos salariales de los trabajadores estatales provinciales. Y eso tiene que ver justamente con la baja recaudación, donde los gobiernos no pueden asumir los compromisos de aumento salarial o los próximos aumentos salariales que están planteando. De hecho, Chubut ha firmado hace pocos días una renegociación de su deuda externa provincial, y lo va a tratar de pagar el año que viene. Ya con la baja de la regalía va a ser muy difícil que afronte esos pagos sin que afecte al conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, este hecho de la huelga portuaria tiene un significado importante. Por eso aprovecho este espacio para mencionarlo, de la necesidad de trabajar con los trabajadores del sector, trabajadoras, avanzar en una salida con respecto a esto, porque esta reducción de regalías significó que los municipios reciban poco dinero por parte de la coparticipación de las provincias, y eso ha resultado en grandes conflictos municipales por aumento salarial. Todo Santa Cruz, es impresionante la cantidad de conflictos con respecto a eso, y sin hablar de los sectores desocupados que no encuentran una salida con respecto a su situación, producto justamente de la falta de recursos. Entonces, lo que tenemos que ir para ir cerrando, ir viendo qué planteamos, qué tipo de pesca necesitamos, que se vayan las multinacionales, que haya una empresa nacional que genere trabajo, pero que genere trabajo en tierra, pero también que genere el cuidado del medio ambiente. Entonces, eso lo único que lo pueden llegar a hacer son los trabajadores y trabajadoras del sector. Entonces, en ese sentido, me parece que este espacio quería un poco informar esta situación, sabiendo de que el trabajo en los sectores portuarios es difícil, pero no imposible, en el sentido de construir una alternativa de clase que nos permita no solamente sacarnos de encima a las empresas multinacionales que depredan nuestro mar, sino construir una nueva alternativa que genere trabajo, que con conciencia, que genere también el cuidado del medio ambiente, pero básicamente sacarnos de encima a todos aquellos que son cómplices de esta situación. Entonces, bueno, agradecer el espacio y seguir informando sobre las luchas de la Patagonia. Muchas gracias. Piquetera ya es, la casa no la ves porque está cortando la ruta. El piquete arrancó, meta goma no más, el fuego crece y el humo la inunda. Que me déjame pasar, me dice el rato y botón, que no te sigue, que no te ya no pasa. Piquetera, cortando la ruta entera porque todo no
sonko ipi suk suti warmikan. Sonko ipi ishkai waskanku. Sonko untas kanchu. Sonko untas kanchu. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Iniciamos en Carne de Máquina una nueva columna, la columna de Larry, que es la columna de las bandas y su historia. ¿No? El surgimiento del rock, ¿no? Viste cómo son las cosas, que después se van como desvirtuando y como que va perdiendo un poquito esa impronta. Te cuento una anécdota cortita. Yo estaba en un bar, en una panadería que era café, panadería Café en San Telmo, ¿no? Temprano, un domingo, viene una gente así toda vestida de heavy metal, ¿viste? Re heavy, re jodido eran, ¿viste? Sí. Entonces se sientan en la mesa al lado. Eran una banda que hacía cover, ¿viste? Una banda que hacía cover de... Y se ponen a hablar, ¿viste? Y no, porque esos negros que estaban ahí adelante, había que llamar a la cana. O sea, era una banda de rock amiga de la policía, digamos. tipo los marrones de Capusotto, ¿viste? Y yo digo, wow, existe la banda de rock amigas de la policía. Y me llamó la atención porque, bueno, esa cuestión de la rebeldía, que yo la chota, digamos, ¿no? Eran cover, cobraban y querían que le mantengan tranquilo el lugar y que si tenía que venir la yuta no tenían problema. Hay de todo y en el arte está el lugar para que haya, para que se exprese eso también, ¿no? Porque hay fachos que para mí hicieron mucho por la revolución, o gente que más como, no sé, fachos que hicieron mucho por la revolución y por el rock. Claro, no, porque el arte se tiene que permitir un poquito más que cosas que en la política, ¿viste? Por ejemplo, no sé, yo soy fan de Borges, digo, ¿viste? Y el chaval era medio gorilón, y para mí proponía pensar, sí, ¿viste? Yo qué sé, no sé, para mí al artista se le tiene que permitir un poquito más de cosas, ¿viste? Nos tenemos que aceptar algunas cosas que yo qué sé. Es que si no, no podés apreciar ninguna obra, si la medís con el artista, cagaste. Sí, es difícil, ¿viste? Así que bueno, no sé, para mí es una expresión muy interesante y muy copada. Ese California Jam es buenísimo. Además, bueno, ahí no cantan. Te cuento medio de las anécdotas y te cierro con los dos integrantes más que faltan estables de Purple, que eran, bueno, el bajista es Glover, también un bajista que estuvo casi siempre con Purple, y que Richie Blackmore lo echó encima todo mal, lo echó subiendo por una escalera, disculpa, no es personal, pero te voy a echar de la banda, le dice, ¿viste? Cuando estaban saliendo de un disco a otro, ¿viste? Bueno, mal lo echó, ¿viste? Antes de subir a la oficina, ¿viste? Para hablar con el representante. Y después lo convoca de nuevo para armar una banda y lo va con toda la paciencia del mundo y lo ayuda a armar otra banda o a armar Purple de nuevo. Y el que queda, bueno, Ian Pace, que también es un grosso total de Pace, ¿viste? Es el cantante de Purple que más estuvo, el que más conocemos, que es muy bueno, el tipo tiene un color de voz recopado y además canta, lo más difícil que canta es un tema que se llama Child in Time, que empieza a cantar muy agudo, y que ya no lo puede cantar más porque es muy agudo, revienta la garganta, pone en el cuerpo, ¿viste? Ahí. Bueno, y parte de también había como una disputa entre Blackmore y Ian Pace en Purple, porque Richie Blackmore decía que había que ser más profesional y Ian Pace le gustaba el copetín, ¿viste? Y llegaba capaz que medio en pedo, sin garganta, decía no toquemos. Una de las anécdotas sabía que Richie Blackmore agarraba cuando llegaba así todo mal el chabón, una fecha capaz re importante y salía de joda,
no toquemos Child Time, decíamos, no la puedo cantar, bueno, saquémosla de la lista. Y capaz estaba en un estadio repleto de gente y Richie Blackmore empezaba a tocar el riff de Child Time, pam, 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 así la gente lo pedía y lo tenía que cantar y el otro pasar vergüenza, ¿viste? Y una vez le pegó una piña, después de un recital se cagaron una pala, ¿cómo vas a hacer eso, hijo de puta? ¿Viste? Bueno, después fue reemplazado Blackmore, lo echaron, a pesar de ser el líder, a Pace también lo echaron, o se fue, y en este recital no canta Ian Pace, pero canta otro que se llama Coverdale, que canta así, para atrás, así como el de Babasónicos. Él tiene una postura parecida, así que le pone así al micrófono, pero tiene una voz peor de terrible que la de Ian Pace, ¿viste? Coverdale canta pero muy fuerte y está ahí, era un pendejo encima. Cuando fue a Purple tenía 19 años, ¿viste? Y bueno, pero tiene una voz terrible. Ese recital, si ves, hay un par de temas. Hay un tema que está muy bueno que se llama Mistreated, Maltratado, que no sé si lo compuso Coverdale a la letra. Es un blues. Vos me contabas que justamente ese tema, Humo sobre el agua, tiene que ver con la quinta de Beethoven. Sí. Richie Blackmore ese lo compuso con... Es pa 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 pa. Bueno, viene todo de pa 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 pa. Sí, y tiene muchos temas así. De Bach, usa muchas armonías de Bach se las roba, ¿viste? Y la pone para el solo de Highway Star. Está basado, no me acuerdo que en un preludio de Bach, me parece, ¿viste? Y bueno, nada. Después, a ver, otra anécdota que ilustre lo que es Purple. Bueno, eso de que la explosión de California Jam. Después otra cosa que también me flasheó, que yo no sabía que el chabón tenía tanto delirio místico. Cuando grabaron el primer disco, alquilaron una casa, ¿viste? Para dormir ahí y después levantarse y grabar. Y a la mitad de la noche, Richie Blackmore le rompió con un hacha la puerta de la habitación donde estaba Glover, el bajista, con el que también tuvo alguna disputa, porque le quería sacar una cruz, un crucifijo que él tenía, porque no se la flasheó con el crucifijo, ¿viste? El chabón era bueno, tenía todas las aristas de un maniático, ¿viste? Así que era un personaje... Copado. Llama la atención la disputa de poder permanente en la banda, ¿no? Esa cuestión que no sé si se da de la misma manera en muchas bandas, bueno, en todas las bandas, pero hay seguramente los egos, hay toda una cuestión, pero aparte ahí lo que vos comentás, ¿no? El cambio permanente de formación y que hay una lucha ahí permanente, ¿no? Sí, hay una lucha y tiene algo de democrática también, porque... Digo, hay formas, ¿viste? De imponer el poder, o por carencia de capacidad de imponer el poder, o me parece que porque en la banda estaba planteado, o en la forma de hacer bandas que tiene el rock, que tuvo el rock, que no es solamente un líder, aunque parece que sí, a veces uno ve banda de rock y no está muy metido, pero bueno, los Beatles un poco fueron eso, ¿viste? 4 chabones que... A pesar de que Lennon tenía una personalidad muy, muy potente, McCartney lo dice, ¿viste? McCartney es un musicazo, todos son unos musicazos, pero se decidía todo ahí, ¿viste? No, nadie mandaba, nadie tenía todo el poder. Claro, vos te imaginás que Stone, por ejemplo, Jagger, lo que diga Jagger tenía que ser, ¿viste? Medio... palabra santa, y no sé si era tan así. ¿Cómo se llama el guitarrista de los Stones? Keith Richards. Sí, Keith Richards le ha pegado una piña a Mick Jagger un día que lo llama a las 2 de la mañana para querer ir a grabar, ¿viste? Sí, ahí. Está bueno eso, digo. Está bueno y tiene sus crisis, ¿viste? Purple se disolvió y empezó un montón de veces. En cambio, en los Emerson, Lake and Palmer, no se resolvió tanto ese problema de ego y por eso no tuvieron yo creo, ¿no? No sé, tanta potencia como banda. Porque no, cada uno estaba más separado en lo suyo, ¿viste? Y lo otro es que detrás del producto, de la actuación, del contenido de la banda,
está toda esta relación humana intrincada y a veces difícil de conocer y por otro lado a veces difícil de entender, ¿no? Como las locuras Sí, de los artistas, ¿no? a mí me parece que en algunos casos, yo lo que veo que se ve en los Beatles y se ve en Purple, ¿por qué me gusta a mí Purple más que Zeppelin? Zeppelin me encanta, para mí son músicos más finos los de Zeppelin. También muy grosos todos, está para también charlar de Zeppelin. Yo no conozco tanto la historia porque no soy tan fan, pero en Purple se da más una cuestión medio caótica al no tener tan líder o ser tan así inestables ellos, que se da más la dinámica de la vida, de lo que es una familia, un grupo de amigos, ¿viste? Y hay lugar para cada cosa. Para mí es una banda con muchos matices, no es tan fina como Zeppelin. Zeppelin para mí son músicos un poco más finos, pero a mí me gusta más Purple porque es como el jazz. Hay mucho lugar para la improvisación. Vos escuchás un disco de Purple y escuchás un recital en vivo y nada que ver lo solo y la estructura, te cambian la estructura de la canción, porque por ejemplo el baterista también es improvisar mucho, y en especial Blackmore, y el tecladista hay incluso mucha desprolijidad y está buenísimo eso. En Zeppelin no tanto, hay solos todo, pero está mucho más estructurado, ¿viste? Y para mí ¿cuál es el disco de Purple que a vos más te gustó? Mira, el disco de Purple indispensable es Machine Head. Es en el disco que está Hayward Star. Para mí tengo un profe de guitarra conocido que dice que es la canción más redonda del rock, ¿viste? Del rock progresivo, ya que sé, Chuck Berry capaz que era más ícono de lo que es el rock, pero del rock así más progresivo, más de ir al heavy metal, esa canción es un golazo, es un auto andando a 200 km por hora, ¿viste? Expresa esa potencia y también una calidad musical muy copada, ¿viste? Pero está buenísimo escuchar Highway Star en la versión de estudio, que manda como 7 guitarras, Richie Blackmore, en el solo, ¿viste? Y en muchas partes, y ver lo que hacen en vivo. El disco en vivo más conocido de ellos es Made in Japan, hecho en Japón. Ahora lo van a una remasterización está saliendo. Pero escuchar eso. Smoke on the Water es el riff más conocido de la historia del rock, ¿viste? Pam, pam, pam. Para mí está buenísimo la canción. Pero Hayward Star es el del disco Machine Head, para mí es ícono. Para vos, ¿cuál es la banda antagonista, digamos? No sé si bueno, ¿Existe una banda? Viste que muchas veces hay una banda antagonista. En la jerga de los Purple, eso estaba siempre Purple versus Led Zeppelin, ¿viste? Pero eran bandas amigas. Richie Blackmore siempre hacía chistes, ¿viste? No, yo no voy a los ensayos, no me sale el nombre del guitarrista, me olvido. Bueno, el guitarrista de Zeppelin, ¿viste? Pero son dos bandas que... Jimmy Page. Robert Plant, Jimmy Page. Jimmy Page, Robert Plant cantando. No, va Jimmy Page a veces se cae de risa. Yo no voy a ensayar. Sí, son dos bandas que eran muy parecidas, una música parecida, muy copada. Pero bueno, Led Zeppelin era más prolija y Deep Purple, a mí lo que me gusta de Deep Purple es que es más natural, hay mucho de más salvaje, ¿viste? En vivo, yo recomiendo escuchar Hayward Star Studio y Hayward Star en vivo. Ahí se ve lo que es Purple para mí, el valor que tiene Deep Purple que le dio a la música. Y después el tecladista tiene un disco con la sinfónica, que el tecladista escribió ese arreglo para la orquesta. John Lord es un tecladista re innovador también, ¿viste? Vos, si no lo escuchás, si no escuchaste mucho, escuchás el teclado de Lord y pensás que es una guitarra, porque está distorsionado y parece que es un solo de guitarra, ¿viste? Y parece una viola, ¿viste? Pero es un teclado con distorsión como le ponen a la viola, ¿viste? Y bueno, eso para mí ahí se escucha aparte, ¿viste? Después mandamos unos enlaces. Dale, entonces vamos a seguir con este camino por las bandas y los músicos, ¿no? Porque cada banda tiene su historia y cada músico le da la impronta, así que bueno, vamos por los artistas. Muy bien, Tano. Bueno, después vamos a ver qué queda de esto.
Cunapa Diabla. Hey, Amapakai, Kamtataritak. Hey, Amapakai, Kamtataritak. Tutakani, Machakuikani. Tutakani, Machakuikikani. Hey, Amapakai, Mana Ancha Sagra. Hey, Amapakai, Mana Ancha Sagra. No capacibilita, repetilinki. No capacibilita, repetilinki. Chacadora, recargadora, ratizora, alabadora. Ahora Cunapa Diabla. Ninguna cama. Virtual Huanca. Chacadora, recargadora, ratizora, alabadora. Ahora Cunapa Diabla. Piquetera ya es, y en la casa no la ves porque está cortando la ruta. El piquete arrancó, meta goma no más, el fuego crece y el humo la inunda. Dime, déjame pasar, le dice el botón, que no, que sí, que no, que este ya no pasa. Piquetera, piquetera, cortando la ruta entera porque tú no debes ser una descansa. Y le damos paso a la cobertura de Ana Tapia en el acto que se realizó frente a los tribunales de Comodoro Pi en el marco del inicio del juicio al Indio Castillo en la causa de 160 en La Plata. Estamos hablando de un genocida, un integrante de la CNU que está acusado por crímenes de lesa humanidad y que tiene la posibilidad de ser beneficiado hoy por la justicia por el 2x1. Vamos a la cobertura de Ana. Cárcel común, perpetua y efectiva. Desde la Asociación de Detenidos Desaparecidos y de Justicia Ya que integramos, venimos a decir que lo que quiere hacer el Estado, una vez más, con esta trapisonda de querer largar a todos los genocidas, porque esto empieza por Castillo, Chiva bastante emblemático, pero empieza por Castillo, pero llega al 80% de los genocidas que hoy o están presos en, tras las rejas o están en su casa cómodamente. Pero esto llega prácticamente al 80%, puede llegar de estos genocidas. Nuevamente el Estado nos vuelve a tirar con una responsabilidad que les propia. Nosotros, desde el primer juicio, desde el primer día y desde antes del primer juicio, pero desde el primer juicio en tribunales y frente a todo el mundo, dijimos que los juicios eran parciales, que los juicios debían hacer a todos los genocidas y por todos los compañeros. Exigimos que se abran los archivos para poder tener más toda la información necesaria para hacer los juicios, y resulta que el Estado no lo hizo. El Estado se convirtió a su vez en el cubridor de este genocidio por acción y por omisión en este caso. Así que no solo eso, una vez logrados los juicios, las apelaciones tardan o duermen el sueño de los injustos, no de los justos, porque duermen el sueño que beneficia a los genocidas, y nuevamente ahí nos hacen
responsable a nosotros, en realidad a las víctimas, de tener que aguantar a estos tipos en las calles, caminando por las mismas veredas que nosotros, tipos que fueron responsables del plan sistemático. Así que nuevamente, desde la Asociación de Detenidos por Desaparecidos y desde Justicia Ya, decimos cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas. Gracias. La lucha es la más grande, le faltan zapatillas. El del medio tiene fiebre y el remedio no aparece. La bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque el chanta ya no tiene a quien fajar. Desde que ella está en la lucha y el piquete no es hogar. Piquetera, piquetera, cortando tu vida entera, porque con obedecer ya no alcanza. Lo que veo yo aquí es sufrimiento. 5 de la mañana, frío, reloj, sueño, cansancio, asqueo. Somos gente pacífica y queremos vivir en paz. Pero en paz solo se puede vivir cuando se vive en igualdad. Cuando se te condena al hambre, se acaba la paz. Hoy, hasta aquí llegó nuestra manifestación pacífica. Y como todos los domingos tenemos la columna de opinión de nuestro compañero Raúl Nudel. Hola compañeros de Carne de Máquina, nuevamente nuestra columna de todos los domingos. Para iniciar vamos a tomar una nota del compañero Lucas que comienza señalando: nos hacen la guerra y dicen que están gobernando. Y afirma: el camino del gobierno nacional y de todos los gobiernos provinciales es marcado por el ritmo de los tiempos actuales que acompaña el cambio de etapa que se avecina a nivel regional y global. Mientras los procesos de guerra interna dominan la escena a nivel mundial, en un intento de recomposición capitalista y una nueva distribución del territorio de lo que fueran las colonias del imperialismo y sus nuevos viejos recursos, en esto vemos un combate abierto en contra de la clase trabajadora de forma extendida. Los métodos que se ven en esta etapa nos enfrentan a nuevas técnicas de represión y seguimiento que llevan a dar por tierra con cualquier tipo de derecho que se pudiera dar por sentado. Con esto el desafío ante semejante desigualdad de fuerzas es y seguirá siendo siempre cómo enfrentar materialmente y en unidad la avanzada del enemigo común. En todo el territorio nacional, los conflictos laborales, despidos, suspensiones, cierre de comercios y una precarización que hace unos años hubiera sido impensable para los defensores del progresismo reformista, hoy son una realidad muy concreta. La única discusión que se escucha en el cielo político es de disputas internas y peleas por migajas. Ante semejante ausencia de debate político, las personas que no se encuentran representadas por nada de lo que está dando vueltas y que ya no participan de la engañosa instancia electoral son mayoría. Tal es así que es más fácil que cualquier payaso con un tercio del electorado a favor pueda agenciarse del supuesto apoyo popular. Tal descripción en la nota del compañero se ajusta claramente a la declaración que significan los pasos que está dando el gobierno. Un gobierno más que, como señala Horacio Robelli en la nota en el cohete a la luna de este mismo 21 de noviembre, es el mismo plan que hemos visto tras el Rodrigazo. Primero hay una brutal devaluación de nuestra moneda, luego
la tablita cambiaria para garantizar la renta en pesos de los títulos públicos y privados del país. Posteriormente, cuando han usufructuado el mecanismo hasta el límite, se vuelve a devaluar. Y así sistemáticamente cada 7 años. Dice 1975, 1982, 1989, 1995 y 2001. Recordamos en el 89 los saqueos, recordamos en el 95 la crisis del Plan Tequila y en el 2001 nuestro 20 y 21 de diciembre. Un impasse durante la gestión kirchnerista, pero lo retomó la gestión de Cambiemos cuando en el primer gobierno de Donald Trump, haciendo que el FMI le preste 45.000 millones de dólares. Este año volvió al ruedo cuando el FMI amplió el préstamo de facilidades extendidas en 20.000 millones de dólares, de los que ya ingresaron 14.000, y el swap de moneda firmado por 20.000 millones de dólares. De este último se incrementaron en octubre y durante los primeros días de noviembre unos 2.700 millones de dólares. No aclara la nota de Robelli una última información, que tenemos que se cae el préstamo que el JP Morgan, que incluía este mismo swap del Tesoro con el Banco Central por 20.000 millones, tampoco termina de concretar. Luego que Besen anunciaba el préstamo del JP Morgan, el CEO de ese grupo, el CEO Jamie Dimon, empezó a enfriar las expectativas ante el presidente griego que le giraba el tesoro, con cuidado de no dejar expuesto al secretario del Tesoro. Dimon empezó a darle largas al asunto y a exigir garantías, cada vez en voz más alta, para prestarle semejante montaña de dólares a un incumplidor serial como la Argentina. Pero este codo de oro que presenta Jamie Dimon, el no prestarle a la Argentina, tiene su correlato, o depende en realidad, de movimientos globales de grandes masas de dinero que comienzan a estar en crisis, que tienen que ver con el límite que tienen las inversiones en las grandes empresas de inteligencia artificial, lo que llaman los 7 magníficos, y así es como se señala por parte del economista inglés Michael Roberts en un artículo en el blog Sin Permiso, advirtiendo al sistema financiero, refiriéndose a la quiebra del proveedor de autocomponentes First Brand y prestamista financiador de automóviles de alto riesgo. Dimon dijo: cuando ves una cucaracha, probablemente haya más. Todo el mundo debiera estar advertido de esto. Ante una pérdida, según el JP Morgan, de 170 millones de dólares en tricolor en estos movimientos bancarios. Poca plata, pero habla de cómo están las cosas a nivel internacional y por qué le cierran la canilla de golpe a Toto Caputo. Volviendo a nuestro párrafo de inicio de esta guerra contra el pueblo, vemos por un lado el escenario de las reformas estructurales que propone el gobierno de Milei. Una reforma laboral que pretende llevar y hacer perder a los trabajadores derechos que costaron vidas, que costaron años de luchas, años de sangre en las calles. Una reforma tributaria que pretende aumentar los impuestos que pagan todos los sectores sociales, que incluye la eliminación del monotributo, que es una fórmula que permite que
millones de trabajadores puedan sostener su trabajo, siendo además el monotributo una forma principal de empleo de trabajadores estatales, agregando además la reforma previsional, reforma educativa y nuevo Código Penal, así como una nueva ley de glaciares. La ley de glaciares cuida nuestras fuentes de agua y limita la acción minera. Las empresas mineras están esperando la reforma de la ley de glaciares para entrar al régimen de incentivo de las grandes inversiones. La traducción exacta, como dice Robelli, es: vamos a romper los hielos de la cordillera de los Andes, incluido Pascua Lama, mina de oro, plata y cobre, que se encuentra en fase de cierre total y definitivo debido a graves incumplimientos ambientales confirmado por los tribunales chilenos. La empresa Barrick Mining está conminada a cerrar la mina, proceso que durará aproximadamente 10 años e incluye la remoción de infraestructura y la restitución del agua. A pesar del cierre en Chile, la empresa continúa analizando el potencial de la zona con minas como el Alto del Carmen y mantiene los derechos mineros, explorando la viabilidad de un futuro proyecto. Y esto es a un lado y a otro de la cordillera de los Andes. La presión de AmCham se suma a la del sector minero para modificar la ley de glaciares y permitir actividades de explotación en zonas que actualmente están protegidas, dado que los glaciares son vitales para el suministro de agua dulce, pero la expansión de la minería representa una amenaza significativa para su supervivencia y la de los ecosistemas que dependen de ellos. En tanto, ante estos avances, podemos decir que el escenario de oposición en las calles a estas medidas nos encuentra en algún punto desarmados. Como vemos, la ley de glaciares y todas las luchas que son contra la reforma previsional, contra la reforma tributaria, contra la reforma previsional, contra la modificación del Código Penal, son todas la misma lucha. Unir todas estas luchas es una necesidad imperiosa. Hemos vivido el cabildo abierto en el Garraham y esa modalidad de cabildo abierto donde se hacen presente todas las luchas, estimamos que es un método adecuado para que con el método de las asambleas logremos avanzar en movilizar, en lograr acciones en la calle cada vez más masivas y más fuertes. Este 29 de noviembre se aproxima una fecha clave. Allí los pañuelos negros que reivindican a los milicos asesinos pretenden hacer una acción en Plaza de Mayo, convocando a una movilización, una contramovilización realizada por el Comité Argentino de Solidaridad con Palestina y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, le hará frente. Nos vemos en las calles. El Suteba Tigre convoca para el día 29, lo cual será trasladado al 6 de diciembre a un plenario en el mismo Suteba Tigre desde el espacio de trabajadores de zona norte en una convocatoria abierta a la cual adherimos desde esta columna. Mi querida ya es, la casa no la ve.
Y bueno, otro programa que se está acabando, pero es otro domingo que nos encuentra juntos y cada vez más juntos tenemos que estar, compañeros y compañeras, luchando, peleándola, uniendo fuerzas, sin importar el partido político, sin importar las diferencias que podamos llegar a tener, siempre pensando de que estar de este lado, ¿no? Del lado del laburante, del lado del jubilado, del lado del estudiante, del lado de los que menos tienen, y luchar todos juntos, todos para el mismo lado, tratar de que estos sinvergüenzas que hoy están en el poder no hagan lo que quieran, no nos puedan pisar en la cabeza ni tenernos ahí abajo. Entonces, compañeros, tenemos que luchar, unir fuerzas, juntarnos, asamblea, salir a la calle. Otra cosa no nos queda, lamentablemente. Lo único que puede hacer el laburante es eso, luchar y luchar. Sin más nada que decirles, les mando un abrazo enorme y te mando un abrazo gigante, Tanito. Gracias, Seba querido. Un abrazo a vos y a nuestra audiencia. Y sí, la salida está ahí. La salida está en la lucha, en las calles, en la autoorganización, en la solidaridad. En suma, en tomar la vida a nuestras propias manos, para ir caminando a ese mundo nuevo que aún sigue latiendo nuestros corazones.